Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 9. C9. Tony frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Tenemos que convencer a Fury de alguna manera, decírselo no es una opción. La única persona a la que quiero contárselo es a Pepper. Natasha hizo una mueca. ¿Y si contárselo a Pepper resulta contraproducente? No lo hará, sonrió. Tengo la sensación de que contarle todo es lo correcto. Es. Oh. Natasha dio un respingo. ¿Lo oíste? Preguntó con una sonrisa. Sí. Sean quienes sean esas voces, intentan indicarnos el camino correcto. Necesitamos un aliado, Nat. Pepe es el mejor. Y no puedo ocultarle nada. Los labios de Tony se crisparon. Ya ha sufrido bastante y viéndome morir. Esta vez no lo hará, aseguró Nat. Tony no comentó nada, solo hizo una mueca. Dios, y solo pienso en lo fuerte que fue en mis últimos momentos. No lloró y siguió sonriendo, sabiendo que sería lo último que vería. Fue tan fuerte y no quería irme. Nat apartó la mirada, con lágrimas a punto de brotar. La mayoría de nosotros no, respondió ella en voz baja, acercándose a Tony y apoyando la cabeza en su hombro. Ambos elegimos morir, sabiendo el precio que pagaríamos. Estábamos en la recta final. Creíamos que sí, comentó Tony con un suspiro. Nos equivocamos. Todavía nos necesitan. Parece que el universo no puede vivir sin nosotros, Stark, bromeó Natasha, riendo en voz baja. Luego su rostro se tornó más serio. Así que, objetivos a largo plazo. Detener a Thanos. Objetivos a corto plazo. Mantener al equipo unido. Sí. Un objetivo intermedio para nosotros es contactar con Carol y Barra o los Guardianes. Tenemos suerte de que los acuerdos no se estén tramitando con tanta rapidez, así que Zemo quizás no pueda separarnos como pretende. Sé que varios países están pidiendo su ratificación. Creo que deberíamos partir de la base de que se ratificarán. En lugar de que el gobierno nos hable a estos temas, deberíamos acudir nosotros mismos a las Naciones Unidas para colaborar con ellas. Si mostramos disposición a cooperar con la comunidad internacional, podríamos mitigar el impacto que tendrían en nuestras actividades. Pero ¿cómo le vendemos la idea a Steve? Tony se recostó, frunciendo el ceño. Steve era el problema. Su brújula moral no le permitía ceder. Steve quería hacer las cosas a su manera porque creía que era la forma correcta. Déjamelo a mí. Creo que deberías hablarlo con los demás, Y. Contactar con Clint. Y también con Scott. Sé que aún no lo hemos conocido oficialmente, pero necesitamos llevarnos bien con él, Y. Tony hizo una pausa. No. Déjame a mí los Pym. Hank Pym me odia simplemente por culpa de mi padre. Tengo que ser yo quien dé el primer paso. Bien. Entonces tenemos un plan. Sí, lo necesitamos. También necesitamos nuestro propio canal de comunicación secreto. Construiré un dispositivo de muñeca que nos permitirá comunicarnos discretamente. Y otra cosa. Voy a evitar involucrar a Ross en el asunto de los acuerdos. Su participación la última vez no ayudó en nada, explicó Tony. Puede que en algunos momentos no tengamos más remedio que tratar con él, pero es posible. Es importante que acudamos a las Naciones Unidas como un frente unido para colaborar con ellos, o nos encontraremos divididos y la expresión de Nat era severa. Tenemos que evitar que eso suceda. Vamos a tener un par de meses difíciles con esto, Nat, y Tony la miró. Se sentía viejo, deseando estar de vuelta en su cabaña con Morgan y contarle historias de lo que solía hacer. Pero no podía, porque ella aún no existía, ni tampoco la cabaña, tal como la había construido desde cero. Lo sé. Tienes suerte, Tony sonrió con cansancio. No tuviste que esperar 2 años, viviendo lo mismo, sabiendo que no podías hacer nada para cambiarlo. Esperarte ha sido duro. Ya estoy aquí, Nat respondió en voz baja. Hemos recibido una bendición y una maldición. Tenemos 2 años para no estropearlo, señaló. 2 años antes de Thanos, dijo Tony con voz temblorosa. No tenía ganas de volver a enfrentarse a él. Sabía que lo haría. Y fue entonces cuando recordó los secretos que había guardado desde Titán, las palabras que Thanos le había dicho, y hay algo sobre Thanos y yo que nunca les conté a ninguno de ustedes cuando regresé de Titán. Y. Dios, Nat, me aterra. Natasha captó su mirada y lo observó. Tony, ¿qué pasa? Se inclinó y le puso una mano reconfortante en el hombro. No tienes que decirlo.
Tragó saliva, sabiendo que era lo correcto decírselo a Natasha. Si iban a trabajar juntos, ella tenía que saberlo. Su viaje a otro planeta siguió atormentándolo con regularidad incluso después del nacimiento de Morgan. Despertarse de las pesadillas se había convertido en algo habitual. Yo era el último en pie. Nat. Me lanzó una luna, pero cuando volví a bajar para enfrentarlo, para defender a Strange, para impedir que Thanos se llevara la gema, Nat, dijo mi nombre. Dijo Stark. Natasha arqueó las cejas sorprendida. ¿Dijo tu nombre? Tony asintió lentamente. Sí. Cuando le pregunté, me dijo que no era el único maldito con el conocimiento, no sé a qué se refería. Ni entiendo cómo sabía mi nombre. Es como si me conociera. Thanos estuvo detrás del ataque a Nueva York en 2012. La voz resonó en sus cabezas. Ambos se miraron. Sabíamos que él estaba detrás de todo esto y Bruce nos lo dijo, observó Natasha. Pero ¿y por qué tú? Tony no necesitaba que nadie le explicara por qué. Ya lo sabía. El misil y destruí su ejército, ¿no? Puede que no le importara el resto de ustedes porque acababan de luchar contra su ejército y Tony empezó a razonar. Natasha jadeó. Pero él querría saber quién repelió su invasión, quién la detuvo con éxito. Reflexiones de los creadores. Yggdrasil Loki. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. C10. Natasha jadeó. Pero él querría saber quién repelió su invasión, quién la detuvo con éxito. Tony se estremeció, un escalofrío le recorrió la espalda. Da miedo pensar que tal vez haya investigado sobre mí. Estaba ansioso por pelear conmigo uno contra uno. Cuando lancé mi primer ataque, lo oí decir vamos, como si se estuviera preparando para enfrentarme, como si llevara mucho tiempo esperando pelear conmigo. Le sorprendió lo mucho que aún recordaba de la pelea, incluso años después de que hubiera ocurrido. Fue breve. Pero yo fui quien más duró. Logré hacerle sangrar tras usar diversos ataques. Nat simplemente se abalanzó sobre mí. Me golpeaba, me pegaba, me arrancaba el traje. Me levantaba y me golpeaba a quemarropa con la piedra del poder. Intenté de todo para defenderme de sus ataques, incluso intenté apuñalarlo. Los demás nunca supieron de su herida de arma blanca, ya que Nebula la había curado antes de su regreso a la Tierra. Eso me salió espectacularmente mal. Usé mi propia arma en mi contra y me la clavé en el costado derecho. ¿Hizo qué? Gritó Natasha. ¿Por qué no dijiste nada antes? Tony hizo una mueca. El malvado de azul me ayudó antes de que Carol nos rescatara. Solo Pepper y Roddy lo supieron. No quería admitir lo que me hizo. Ni lo que dijo. Hay más y no pude defenderme después de que me apuñalara. Me empujó hacia atrás hasta que me obligó a sentarme sobre unas rocas y me puso el guantelete en la cabeza, obligándome a mirarlo. Me dijo que me respetaba, que la mitad de la humanidad seguiría viva, lo cual era cierto y me empujó hacia atrás, se puso de pie y me dijo que esperaba que la gente me recordara y iba a matarme con las piedras. Me apuntó con el guantelete, las 4 piedras se iluminaron y entonces Strange negoció por mi vida. Entregó voluntariamente la gema del tiempo para perdonarme. Supongo que sabemos por qué lo hizo. Sabía cuál sería el resultado cuando miró al futuro y vio una forma de ganar. Sabía que yo tenía que estar vivo y nunca había revelado que Strange había visto el futuro, y cuando vio la mirada inquisitiva de Natasha, decidió dar más detalles. Antes de que Thanos llegara a Titán, Strange vislumbró el futuro con la gema del tiempo. Buscó muchas maneras diferentes de ganar y perdimos en todas menos en una de esas posibilidades. Tenía razón pero el precio de ese futuro fue y nuestras vidas, terminó Natasha en voz baja. Tony suspiró. Sí, nuestras vidas, pero nos han dado otra oportunidad. No sabemos por qué. Simplemente tenemos que trabajar con lo que tenemos y, con suerte, podremos cumplir con el plazo establecido. Lo haremos. Natasha captó su mirada. No pienso morir fracasando. Lo lograremos, Tony, pero necesitamos trabajar juntos. Y con lo que has revelado sobre Thanos y tú, y puede que sea algo que podamos usar en su contra. Tony no estaba seguro de si le gustaba o no. Tal vez, ella le puso una mano reconfortante en el hombro. No estarás solo la próxima vez que lo veas. Yo también estaré ahí. Lo afrontaremos juntos. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Gracias, Nat. Gracias. Somos un equipo, Stark. Se levantó de la cama, puso una mano en la cadera y le tendió la derecha. Vamos. Tenemos trabajo que hacer. Viernes 6 de mayo de 2016, Missouri. Natasha estaba de pie en el límite de la propiedad de Clint.
Sus ojos estaban fijos en la pintoresca casa de campo que la familia Barton había convertido en su hogar. Recordaba la última vez que había visitado la granja. Fue justo después de que la mitad de la población hubiera sido aniquilada. Clint no respondía y Nat temía lo peor. Natasha, que viajaba sola a su apartada granja, encontró la propiedad desierta. Lo único que había encontrado que indicaba que Clint había sobrevivido era una nota garabateada en su sala de estar que decía: «Déjenme en paz». Respetando sus deseos, Natasha había dejado a Clint solo, pues suponía que toda su familia había perecido en la decimación. Era la única explicación de por qué Clint había desaparecido y no quería ser encontrado. Por supuesto, unos meses después, los primeros informes sobre Clint asesinando a personas que, en su opinión, deberían haber sido detenidas, llegaron a su conocimiento. Ella había pasado años intentando localizarlo, pero fracasando en cada intento, hasta que justo antes de que Tom regresara a los Vengadores con la solución para los viajes en el tiempo. Pero ahora, Clint estaba en casa con su familia, sin siquiera saber lo que le deparaba el futuro. Natasha necesitaba integrar a Clint, y Tony quería que todos estuvieran presentes para discutir los acuerdos y tomar una decisión en grupo. Era su responsabilidad convencer a Clint de que la acompañara de regreso al complejo. Estaba segura de que podría lograrlo. Natasha cruzó el césped y llegó al porche de Barton, donde llamó a la puerta principal. Nat, Laura Barton abrió la puerta, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola, ¿está Clint en casa?» «Está en el granero con Cooper». «¿Quieres pasar?», ofreció Laura. Natasha negó con la cabeza. «Hoy no. Necesito hablar con Clint sobre algo bastante importante». «Quizás tenga que pedirle ayuda un tiempo», Laura suspiró. «¿Otra amenaza que acaba con el mundo?». Natasha hizo una mueca. «No exactamente y no se irá por mucho tiempo. Unos días como máximo. No pasará nada malo. Eso espero», añadió para sí misma. «¿Entonces no hay ninguna misión peligrosa?», preguntó Laura con esperanza. «No, definitivamente no». Natasha sonrió y miró hacia el granero. «¿Les importaría si los interrumpo?». «Está bien. Ya casi es la hora del almuerzo. ¿Puedes pedirle a Cooper que vuelva por sus sándwiches?». «Claro», dijo Natasha, apartándose un poco. «Me aseguraré de pasar a ver a Nate y Lila antes de irnos». «Por favor, hazlo, estoy segura de que a Lila le encantaría ver a su tía favorita», rió Laura, mientras observaba a Natasha cruzar el césped y tomar el sendero que conducía al granero. Reflexiones de los creadores. Yggdrasil Loki. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. C11. La brisa fresca alborotó el cabello de Natasha, que le llegaba hasta los hombros. Se sintió tranquila. Siempre se sintió segura en la granja. Era un remanso de paz que no podía encontrar en ningún otro lugar. Muchas veces había visitado la granja simplemente para desconectar de todo. La puerta del granero estaba entreabierta y Natasha entró. Clint y su hijo estaban sentados en una mesa de trabajo, con herramientas esparcidas a su alrededor mientras trabajaban. «Hola, chicos». Salió a la luz que se filtraba por las vigas del techo. Clint levantó la vista y una gran sonrisa iluminó su rostro. «Nat. ¿Qué haces aquí?». «Me temo que esta no es una visita social», dijo Natasha acercándose a la mesa. «Oye, Cooper, ¿qué te está enseñando?». «A Lila le gusta el tiro con arco, así que le vamos a hacer un arco para su cumpleaños. Papá me está enseñando los trucos del oficio», dijo Cooper con una sonrisa, apartando su silla para darle un abrazo. «Vaya, estás creciendo mucho. Has brotado un montón en un año». «Deberías ver a Lila», rió Clint. «Está irreconocible. Ha pasado de ser pequeñita de dar un estirón en muy poco tiempo. Le prometí a Laura que vería a Lila y a Nate antes de irme hoy». Nat abrazó a Clint y luego volvió a mirar a Cooper. «¿Te importa? Necesito hablar con tu padre. Tu madre me dijo que tu almuerzo está listo». Cooper comenzó a trotar, se dio la vuelta y saludó a Natasha con la mano. «Gracias, tía Nat». Ella le devolvió el saludo, anhelando escuchar esas palabras. Hacía mucho tiempo que no la llamaban tía Nat. Una vez que Cooper se marchó, Natasha se volvió hacia Clint, que estaba apoyado en el tractor averiado que yacía en medio del granero. «¿Qué te trae por aquí? Supongo que no es una visita social, ¿verdad?». Negando con la cabeza, Natasha suspiró. «No, no lo es. Necesito que vuelvas conmigo al complejo. Hay asuntos que debemos discutir como equipo. Se avecina una nueva legislación llamada Acuerdos de Sokovia que afectará nuestra forma de trabajar como equipo». Clint frunció el ceño. «¿Los acuerdos de Sokovia?».
¿No es Sokovia el lugar de donde es Wanda? Sí, y Natasha vaciló. El incidente con Ultron ha tenido repercusiones. Se avecina una nueva legislación que regirá a los Vengadores. Tony ha estado trabajando con las Naciones Unidas en esta legislación. Sin embargo, le preocupa que el equipo se desintegre si no colaboramos para garantizar que se implemente la legislación adecuada, que satisfaga a todos en el equipo. Te necesitamos unos días para hablar de esto. Puede que no estés en servicio activo por ahora, pero sigues siendo uno de nosotros. ¿Y qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Clint dio una vuelta por el granero. Tengo una familia joven, Nat. Ya no puedo estar en servicio activo. ¿De verdad me preocupa esto? Natasha quería decir que Clint saldría de su retiro solo por las palabras de Steve Rogers, simplemente porque él se lo había pedido, pero eso aún no había sucedido. La reunión que Tony quería celebrar tenía como objetivo evitar que el equipo se dividiera. Sus palabras solo serían relevantes si Clint elegía un bando. Esto nos concierne a todos los que fueron y son Vengadores, respondió Natasha en voz baja. Clint, valoramos tu opinión. Volverás antes de que te des cuenta. Clint se rió. Ya has dicho eso antes. Y luego todo se ha ido al traste. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. Esta vez no. ¿Vienes? Lo que sea por ti, Nat. No sería lo mismo sin ti, Clint dijo con una sonrisa. Antes de irnos, necesito ver a Lila y a Nate. Seguro que Lila no me perdonaría si no la saludara ya que estoy aquí, y bromeó Natasha, mientras guiaba el camino de regreso a la granja. Sábado 7 de mayo de 2016. Instalación de los Vengadores. Todos estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias. En el centro había un borrador de la nueva legislación, los acuerdos de Sokovia. Tony se sentó junto a Natasha, ya que ambos habían decidido mostrar un frente unido en lugar de arriesgarse a estar en lados opuestos de la mesa. Tony sostenía su tableta frente a él, esperando a que todos se acomodaran antes de comenzar. Estaba frente a Steve, con Wanda y Sam a cada lado. Clint estaba sentado al pie de la mesa, con Rhodey a la cabecera. Vision se sentó cerca de Wanda. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó Tony. Quizás estén al tanto de la nueva legislación que entrará en vigor y que afectará a nuestro funcionamiento como equipo. Señaló los acuerdos de Sokovia que se encontraban en el centro de la mesa. Esta legislación lleva gestándose desde hace tiempo, desde Ultron. Ya se rumoreaba sobre ella después de que Steve expusiera a Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. Pero no cobró relevancia internacional hasta después de Ultron. El gobierno estadounidense desea que cumplamos con los acuerdos. El plazo para ratificarlos finaliza a finales de junio. Quiero que este equipo siga unido, al igual que Nat. Ambos proponemos trabajar juntos para asegurarnos de firmar una versión de los acuerdos que nos convenga a todos. Ninguna legislación puede ser perfecta. Habrá aspectos con los que no estemos de acuerdo. Así funcionan las cosas en el mundo real. Dirigió su mirada brevemente hacia Steve. Él sería quien más se opondría a esta legislación. Tony ya lo esperaba. Clint cruzó los brazos sobre el pecho y se recostó en su silla. Entiendo la idea general de los acuerdos. Se trata de asumir la responsabilidad de nuestros actos. Dijiste que esto solo llegó a un punto crítico por culpa de Ultron. El resto de nosotros no necesitamos esta legislación para gobernarnos, Stark. Solo tú la necesitas. Ultron fue culpa tuya. Tony sabía que Clint siempre había sido muy directo. Tony intercambió una rápida mirada con Natasha, quien puso los ojos en blanco ante las palabras de Clint. Tony podría haber dejado pasar la acusación, algo que habría hecho si las circunstancias hubieran sido diferentes. Nunca les había contado a los Vengadores por qué había creado a Ultron. Este era el momento perfecto para hacerlo, para aclarar las cosas. Crear a Ultron no fue tan sencillo como crees, Clint dijo Tony en voz baja. No fui el único al que Wanda atacó. Dirigió su mirada hacia la joven, quien hizo una mueca de disgusto. Reflexiones de los creadores. Yggdrasil Loki. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. C12. Crear a Ultron no fue tan sencillo como crees, Clint dijo Tony en voz baja. No fui el único al que Wanda atacó. Dirigió su mirada hacia la joven, quien hizo una mueca de disgusto. He mantenido esto en secreto por respeto a Wanda, que quiere compensar su implicación con Ultron. Wanda usó sus poderes contra mí cuando capturamos al Barón Von Strucker. Fue justo antes de que tomara el cetro. Los vi a todos muertos o agonizando a mi alrededor, al ejército de Nueva York dirigiéndose a través de otro portal para invadir la Tierra.
Se giró para mirar a Wanda. Esa pesadilla o visión que me mostraste fue la razón principal por la que reactivé el proyecto Ultron. Ultron era un proyecto abandonado, considerado demasiado peligroso para continuar, pero esa visión, lo que sea que me hiciste, me influyó para correr el riesgo, y al hacerlo casi condené a todo el planeta. Sokovia, es totalmente culpa mía porque dejé que tus manipulaciones mentales me dominaran, pero si no lo hubieras hecho, no habría insistido tanto en crear una IA para proteger al mundo. He creado muchas IA y ninguna se había convertido en una amenaza para el planeta hasta que jugaste con mi mente. Wanda inclinó la cabeza, con las mejillas sonrojadas. Mataste a mis padres. Quería venganza. Tony suspiró. No era el momento ni el lugar para tener esa conversación, pero los demás debían entenderlo. Y tú también querías que muriera. Wanda, yo no tuve nada que ver con la muerte de tus padres. Tu nombre estaba en la bomba. Replicó ella enfadada. Espera, dijo Rodney, alzando las manos. ¿Odias a Tony porque su nombre estaba en la bomba que mató a tus padres? ¿Te das cuenta de lo estúpido que suena eso? Estás culpando al hombre que diseñó las armas en lugar de a quienes lanzaron la bomba. Eso es, y Rodney negó con la cabeza. Una barbaridad. Y esas bombas eran falsas de todas formas, dijo Tony. Lo había investigado. Ninguna de las bombas que diseñé falló. Tenía un historial impecable. Todas y cada una de ellas se fabricaron con los más altos estándares. Más tarde supe, Wanda, que para embolsarse un buen beneficio, el hombre que yo creía que se preocupaba por mí, me había estado traicionando durante años. Vendía mis armas en el mercado negro. Tenía un negocio paralelo donde fabricaba armas falsas de Stark Industries a un precio más bajo, pero las comercializaba como si fueran auténticas. Esas armas fueron las que se vendieron a Hydra en Sokovia. No eran muy seguras. Cuando descubrí la magnitud de la traición de Stane, lo detuve todo y destruí todas las armas que se vendían ilegalmente. Llevo años asumiendo la responsabilidad de mis errores. Le lanzó una mirada fulminante a Clint. ¿Cuántos de ustedes han contribuido a ayudar a Sokovia desde Ultron? ¿Cuánto dinero pagaste, Steve, para ayudar a limpiar los daños causados por los Helicarriers? ¿Te quedaste a ayudar? ¿Contribuiste en algo? Yo ni siquiera estuve involucrado y, sin embargo, mi compañía, siguiendo mis instrucciones, se involucró activamente en limpiar los desastres causados por otros. No me digan que no asumo la responsabilidad de mis actos. Lo hago por todos ustedes también, incluso cuando no estoy involucrado. Todos guardaban silencio alrededor de la mesa. Natasha los miró a todos antes de hablar. Muchos hemos juzgado mal a Tony a lo largo de los años. Esto tiene que acabar. ¿Cuántos nos hemos ofrecido a ayudar a limpiar después de una pelea? ¿Cuántos nos hemos dirigido al público para disculparnos por nuestros actos? Puede que estemos salvando el mundo, pero otros siguen pagando un precio muy alto. Tony lo entiende. Asume la responsabilidad de sus actos. Convertirse en Iron Man fue su primer paso para asumir esa responsabilidad. Tenemos que permanecer unidos en esto, de lo contrario, las consecuencias podrían ser catastróficas, sobre todo si nos enfrentamos a otra amenaza que ponga fin al mundo. Se refería a la amenaza que Thanos representaba para ellos, aunque, por supuesto, los demás Vengadores aún no lo sabían. ¿Qué ocurre si no estamos de acuerdo con el concepto mismo de los acuerdos? Preguntó Steve. Entonces quedas fuera del equipo, afirmó Natasha antes de que Tony pudiera responder. Da igual si te gusta la idea o no. Se convertirán en ley. Una ley que tendremos que acatar, y si sigues colaborando ilegalmente con los Vengadores, serás arrestado. Si no los firmo, los acuerdos no me serán aplicables, dijo Steve. No los habría aceptado. Tony casi se llevó las manos a la cabeza. Así no funciona el mundo, Steve. Si fuera ley, independientemente de si la firmaste o no, la estarías infringiendo. Serías castigado por la ilegalidad de tus actos. Miró fijamente a Steve a los ojos. Lo mejor de estos acuerdos es que incluyen una legislación que permite a quienes los firman solicitar y debatir modificaciones. Puede que no se aprueben, pero no estamos completamente atados de manos. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, debemos analizarla en detalle. Levantó su tableta, la apuntó a una pantalla situada a su izquierda y proyectó sus notas en los Accords para que sus compañeros de equipo pudieran leerlas. He sido consultado sobre los acuerdos durante los últimos meses. Estoy a favor de ellos, aunque hay partes con las que no estoy de acuerdo y en general, creo que nos conviene acatarlos, porque si no lo hacemos, nos los impondrán y no tendremos ningún margen de maniobra política. Aceptar trabajar con ellos nos da una ventaja.
Natasha tomó nota de la información. Desde Sokovia, 117 países han estado dialogando con las Naciones Unidas sobre si los Vengadores deberían seguir siendo una organización privada o funcionar bajo la supervisión de un panel de las Naciones Unidas. Esto podría significar que solo podremos operar cuando tengamos permiso para hacerlo. Tony ha sido quien más ha trabajado en esto. Me involucró en el proyecto hace poco porque quería una segunda opinión antes de seguir adelante. Era una mentira, pero convincente. Mantenernos unidos era una prioridad. Los acuerdos no nos impiden operar en nuestro propio país. No tenemos que pedir permiso para actuar en Estados Unidos. El problema surge cuando entramos en otros países sin que nos hayan pedido ayuda. Entramos ilegalmente, sin seguir los cauces legales, explicó Tony. Por eso insistí tanto en que obtuviéramos permiso para entrar en Nigeria. ¿Y si algo hubiera salido terriblemente mal y hubiera habido muertos? ¿Y si alguno de nosotros hubiera cometido un error? Todo podría volverse en nuestra contra. Tener permiso para operar en otro país ayuda a reducir el riesgo de que se nos culpe por cualquier baja. Esa responsabilidad recaería entonces sobre el gobierno que no protegió a su propia población. Los acuerdos no solo protegen a otros países, sino también a nosotros. Steve se aclaró la garganta. ¿Por qué tenemos que pedir permiso para ir a algún sitio donde nos necesitan? Reflexiones de los creadores. Yggdrasil Loki, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. C13. ¿Por qué deberíamos pedir permiso para ir a algún lugar donde se nos necesita? Así funciona el mundo, Steve respondió Rodney en voz baja. Esto no es la Segunda Guerra Mundial. La sociedad ha evolucionado. Si queremos que la comunidad internacional nos respete, debemos demostrar que respetamos sus normas y reglamentos. ¿Y si no quieren nuestra ayuda? ¿Vas a obligarlos a que te ayuden solo porque crees que es lo correcto? Steve mordió el labio inferior. Era evidente lo que creía el supersoldado. Tony se inclinó sobre la mesa. Steve, el hecho de que sea algo que tú quieras hacer no te da derecho a imponérselo a otros que quizás no quieran ayuda. El señor Stark tiene razón. Todo el mundo debería tener derecho a rechazar la ayuda. Vision había estado observando atentamente el proceso. Steve suspiró, mirando a los demás que aún no habían expresado su opinión. Escúchenme, por favor, suplicó Tony. Una de las cosas clave que tendríamos que hacer es firmar un registro y proporcionar datos biométricos, como huellas dactilares y una muestra de ADN. Esto no es descabellado, ya que nuestras huellas dactilares ya están registradas. Tendríamos que revelar nuestros nombres legales e identidades reales a las Naciones Unidas. La mayoría de nosotros somos conocidos públicamente. No deberíamos tener problema en revelarlos. ¿Les parecería bien a todos aquí? Recorrió la mesa con la mirada, buscando pequeños gestos de aprobación. Bien. Al menos podemos ponernos de acuerdo en algo. Tengo la sensación de que hay más cosas en este documento que no nos van a gustar mucho, señaló Sam. Tony asintió levemente. Hay algunos puntos con los que no estoy de acuerdo, pero como ya expliqué, si los firmamos tal como están, tendremos la posibilidad de discutir con el comité otras partes de la legislación con las que no estamos de acuerdo y, potencialmente, solicitar que se modifiquen. Que accedan a hablar con nosotros no significa que vayan a tomarse en serio nuestras preocupaciones, dijo Steve, mirando la siguiente pantalla que Tony había proyectado en la pared. No me gusta la idea de que quienes tienen poderes, como Wanda, tengan que llevar pulseras de rastreo todo el tiempo. Lo sé. A mí tampoco me gusta. Es una de las cláusulas que Natasha y yo estamos intentando eliminar de los acuerdos. Tenían previsto empezar a trabajar en ella en cuanto terminara la reunión, pero Tony y Natasha necesitaban que los demás supieran que ya estaban trabajando en ello, aunque fuera una pequeña mentira. Pronto dejaría de serlo. Quizás podamos modificarla para que las pulseras de seguimiento solo se utilicen si la persona está en libertad condicional o bajo investigación. Espero que podamos eliminarla por completo, pero tal vez tengamos que llegar a un acuerdo con el comité de los acuerdos. Steve frunció el ceño. Steve, dijo Nat en voz baja. No podemos hacer que todo se haga a nuestra manera. También tenemos que ceder. Soy la única aquí a la que le afectaría esa legislación, dijo Wanda en voz baja. Tengo poderes sobrenaturales. Sus manos destellaron con energía roja. He hecho tantas cosas malas en mi vida que, si es necesario que me rastreen por haber cometido algún error, lo haré, siempre y cuando no suprima mis poderes. Tony se sintió bastante sorprendido por el razonamiento de Wanda.
No habían tratado este tema durante la reunión inicial sobre los acuerdos, cuando Ross se los presentó al equipo. Esta vez era diferente porque Tony había tomado la iniciativa. Quizás estarían más dispuestos a aceptar los acuerdos ahora que no se sentían tan amenazados por Ross. Aún así, Steve seguía mostrándose bastante terco. Se dio cuenta de que Rogers no estaba nada contento con la legislación. Le costaría convencerlo. «Wanda, ¿estás segura?», preguntó Steve en voz baja. La chica socoviana ladeó la cabeza. «Si eso ayuda a que la gente se sienta segura, Steve, ¿por qué no debería hacerlo? El gobierno podría traicionarte. Podrían ponerte las manos encima y experimentar contigo y con tus poderes. Podrían pasar muchas cosas malas, Wanda», razonó Steve. Tony suspiró. Apenas había repasado la legislación y Steve era un muro infranqueable, negándose a ceder. Los labios de Wanda se crisparon. «Es un riesgo que tendré que correr. Ya no quiero ser la mala». «Gracias, Wanda», dijo Tony. Quería elogiarla. Ella estaba siendo bastante razonable. Pero justo antes, casi firmó. «Todos seremos clasificados como individuos mejorados. Esto incluye a Nat, Clint, Sam, Rodell y a mí». «¿Qué?», objetó Clint. «No tengo poderes. Posees tecnología avanzada que te permite realizar hazañas que ningún humano común podría. Tu destreza con el arco y la flecha te coloca en la categoría de seres mejorados. Incluso ser miembro de los Vengadores te sitúa como un individuo mejorado», señaló Tony. «Mi cerebro es mi poder. La cantidad de tecnología avanzada que he creado. Mis trajes me potencian hasta el punto de poder sobrevivir en circunstancias que ningún otro ser humano podría. Estrictamente hablando, soy un individuo mejorado. Todos lo somos en cierto modo, tengamos poderes o no. No importa si tenemos poderes o no. Todos somos miembros de los Vengadores y los acuerdos nos afectarán como equipo, por lo que debemos acatarlas», informó Natasha, inclinándose hacia adelante. «Si infringimos la ley o representamos una amenaza para la seguridad pública, podemos ser detenidos indefinidamente sin juicio». Se produjo un gran revuelo por parte de Steve, Sam y Wanda. Tony gimió. «Estamos trabajando para cambiar eso», gritó Natasha por encima de las enérgicas objeciones de los otros tres. Esa parte de los acuerdos provino del propio secretario Ross. Es una sugerencia muy impopular entre la mayoría de los países que se han sumado para apoyar los acuerdos. Este documento es un borrador y no la versión oficial y definitiva. Tanto Tony como yo hemos solicitado una reunión para tratar este tema en particular. Deberíamos permanecer bajo arresto domiciliario o en libertad bajo fianza, con un juicio pendiente si fuera necesario. Esta es una de las pocas leyes que se modificarán. Tony podría haberlo confirmado si hubiera querido. Esa ley había sido modificada. Sin embargo, esta vez Tony quería asegurarse de que esa ley en particular no se incluyera en los acuerdos finales. Eso dificultaría enormemente la tarea de Ross de alojar a los Vengadores en la balsa. Steve parecía dudar. «Steve», dijo Tony inclinándose hacia adelante, «por favor, confía en mí. Nat y yo estamos haciendo todo lo posible para mantener al equipo unido». «Sería mejor que nos opusiéramos juntos a los acuerdos», respondió Steve. «¿Cómo puedes apoyar algo así cuando nos impide hacer nuestro trabajo? Porque nos lo harán a nosotros». «Apoyar es la mejor opción para todos», dijo Tony en voz baja. «Al menos tendremos poder». Reflexiones de los creadores. Yggdrasil Loki, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. C14. Steve se aclaró la garganta. «Porque nos lo harán a nosotros». «Apoyar es la mejor opción para todos», dijo Tony en voz baja. «Al menos tendremos poder». Otra disposición importante de los acuerdos, en la que todos los países coinciden, es que nos estaríamos prohibiendo emprender acciones en cualquier país que no sea el nuestro, continuó Natasha, intentando que la conversación avanzara. Existen dos maneras de obtener permiso para operar fuera de Estados Unidos. La primera es mediante la autorización del gobierno del país en cuestión. Si esto no se logra, presentaríamos una solicitud urgente ante el Subcomité de las Naciones Unidas para solicitar dicho permiso. El subcomité puede revocar la decisión del gobierno. Todos los países han firmado un acuerdo con esta legislación. Alternativamente, los gobiernos pueden solicitar nuestra ayuda y nosotros podemos decidir si asistimos o no, o bien pueden solicitar al Comité de la ONU que nos envíe. Funciona en ambos sentidos. Ningún gobierno tiene la potestad de desplegarnos fuera de sus fronteras nacionales sin la autorización específica de las vías mencionadas.
Esta ayuda nos protege, Steve, de operar ilegalmente y garantiza no solo nuestra seguridad, sino también la de los demás. Si alguno de nosotros decide no firmar, no se nos permitirá participar en ninguna actividad policial, militar o de espionaje, ni siquiera dentro de nuestro propio país, ni en ninguna misión activa de ningún tipo, añadió Tony. Los Vengadores no serían una organización privada, financiada ahora con mi dinero desde la caída de Shield. Seríamos financiados por las 117 naciones que firmaron los acuerdos. ¿Qué pasa con los países que no se han adherido a los acuerdos? Preguntó Sam. El mundo está formado por 195 países, no por 117. Tony frunció el ceño e intercambió una mirada con Natasha. Eso, está en el aire. Aún se está discutiendo con las naciones que no están interesadas en los acuerdos. Hasta donde sé, hasta que las naciones se comprometan a implementarlos, si asistiéramos a alguno de los países que no se rigen por ellos, podríamos actuar libremente. Aunque lo mejor sería obtener permiso antes de entrar en cualquiera de esos países, añadió Natasha. Eso demostraría que respetamos sus normas y reglamentos, en lugar de suponer que somos necesarios o que agradecerían nuestra ayuda. El hecho de no firmar los acuerdos no significa que no estemos de acuerdo con ellos. Hay otras adiciones a los acuerdos que se han hecho recientemente y que no intentaremos modificar, continuó Tony, cambiando la proyección en la pared para mostrar una lista de otros puntos de los acuerdos que, en su opinión, los demás debían conocer. La creación de inteligencia artificial autoconsciente está totalmente prohibida. Esto me afecta. Siempre he creado múltiples IA. Solo una se convirtió en un robot asesino implacable, y fue por influencias externas. Perdí la mejor IA que tenía. Sus ojos se posaron en visión. Pero se convirtió en algo más, algo mejor. Ninguna de mis otras IA se compara con Jarvis. Sin embargo, todas son capaces de aprender. Mantendré a Frida y el comité de los acuerdos conocen su función con el traje de Iron Man y han autorizado su uso, además de aprobar su utilización en las instalaciones de los Vengadores y en mis propios hogares. Esta legislación garantiza que nadie más pueda crear IA, ni yo tampoco. Si lo hiciera, tendría que someterme a la revisión del comité y enfrentarme a una posible pena de prisión. La última ley importante regula estrictamente el uso de la tecnología para dotar a las personas de capacidades sobrehumanas innatas. Natasha miró a Wanda. Lo que Hydra les hizo a ti y a tu hermano no puede sucederle a nadie más a menos que las Naciones Unidas lo aprueben. Lo mismo ocurre con la creación de más supersoldados. Ella miró a Steve. El uso y la distribución de tecnología altamente avanzada constituyen un delito en sí mismos. Quien sea sorprendido haciéndolo sin una razón legal para ello será remitido al comité de acuerdos y castigado con todo el rigor de la ley. Tony se recostó en su silla y apagó la proyección. Esos son los puntos principales que queríamos repasar con ustedes. Les he enviado una copia del borrador de los acuerdos a sus correos electrónicos. Por favor, léanlo y háganme saber sus opiniones sobre cualquier aspecto que podamos intentar cambiar. ¿Cuándo piensan ratificarlos, Tony? Preguntó Rodey. ¿Tienen una fecha concreta? Me han dicho que será a finales de junio. Pensaba que sería a finales de este mes, pero tenemos poco menos de 2 meses para poner las cosas en marcha y hacer que los cambios comiencen. No está mal, asintió Rodey. Tony recorrió con la mirada a todos los presentes en la sala. Por favor, léanlos. Quiero que el equipo permanezca unido, si nos dividimos por esto, podría tener consecuencias de las que no podríamos recuperarnos. Steve se inclinó hacia adelante y tomó la edición impresa de los acuerdos. No puedo prometerte nada, Tony, pero los leeré. Ya te contaremos. Tony se levantó de la silla y cruzó las manos a la espalda. Gracias. Y todos salieron de la sala de conferencias, dejando a Natasha a solas con Steve. Él estaba revisando los acuerdos, frunciendo aún más el ceño mientras los leía. No estás de acuerdo, ¿verdad? Steve suspiró y volvió a colocar los acuerdos sobre la mesa. No estoy de acuerdo. Me quita la libertad de ir a donde necesito estar. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Incluso si no quieren tu ayuda? Podía ver que le costaba aceptar la idea de que la gente no quisiera su ayuda. No, todo esto es complicado. Sé lo que Tony está intentando hacer. Pero estos acuerdos nos van a destrozar. Entonces, ¿por qué oponerse a ellos? Preguntó. Si creen que nos van a destrozar, lo mejor que podemos hacer como equipo es enfrentarlos juntos. Necesitamos mantenernos firmes y confiar los unos en los otros, y asegurarnos de que todos nos apoyaremos, pase lo que pase. ¿Confían en todos nosotros? Sí.
Reflexiones de los creadores. Yggdrasil Loki. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. C15. Entonces, ¿por qué oponerse a ellos? Preguntó. Si creen que nos van a destrozar, lo mejor que podemos hacer como equipo es enfrentarlos juntos. Necesitamos mantenernos firmes y confiar los unos en los otros, y asegurarnos de que todos nos apoyaremos, pase lo que pase. ¿Confían en todos nosotros? Sí. Natasha se preparó. Entonces, ¿por qué no le confías a Tony la verdad sobre cómo murieron realmente sus padres? Yo estaba allí contigo en la antigua base de Shield cuando Zola reveló esa valiosa información. El soldado de invierno asesinó a los padres de Tony. Mereces saberlo. Me dijiste que lo harías. Era una de las cosas que Tony deseaba que sucedieran. Quería que Steve le contara la verdad. Sentía que eso fortalecería su amistad. Aunque Tony ya lo sabía porque lo había vivido, necesitaba que Steve fuera sincero con él. Steve tuvo la dignidad de parecer avergonzado. Podría ir tras Bucky, Nat, no lo hará. Tony es una persona razonable. Habla con él, Steve. ¿Quieres que haya confianza dentro de los Vengadores? Él asintió. Entonces, guardar secretos no nos ayudará a mantener nuestro equipo. ¿Y si Tony se entera de la peor manera posible? Pensaba en Siberia y en cómo Tony se vería obligado a ver el vídeo de la muerte de sus padres. Aunque ella sabía que Tony no reaccionaría de esa manera ahora si se le transmitiera la misma información, Steve no lo sabía. Se merece saberlo. Siempre ha culpado a su padre de sus muertes, por beber y conducir cuando no debía. Tony se merece saber la verdad, Steve, y la única manera de que la sepa es si reúnes el valor para decírsela. Es mejor que se la digas tú que yo. Steve tragó saliva. Lo sé. Simplemente no quiero que Bucky salga lastimado. No lo hará, le aseguró Natasha. Tony no lo atacaría esta vez. Ya sabía lo que había pasado. El problema era que Steve no confiaba en que le dijera la verdad. Confía en Tony, le aconsejó. Confía en que siempre te apoyará. Y juntos superaremos todo este lío con los acuerdos. ¿De verdad crees que Tony no empezará a buscar a Bucky inmediatamente si se lo cuento? Steve se removió inquieto en su asiento. Natasha se inclinó hacia adelante. Creo que Tony tiene demasiadas preocupaciones ahora como para embarcarse en una misión de venganza. Si no confías en él, Steve, con la verdad, si este equipo se desmorona por tus secretos, será tu responsabilidad. Te lo digo porque eres mi amigo y es lo correcto. Ella solo podía esperar que Steve tomara la decisión correcta. Hasta que Steve no se liberara del peso que pesaba sobre él por el secreto que le guardaba a Tony, no podría relajarse. Se puso de pie y caminó hacia la puerta, mirando por encima del hombro. Su cabello rojo caía en mechones sobre sus hombros. Créeme cuando te digo que puedes confiar en Tony, Steve. Steve solo ladeó la cabeza, con la mirada fija en el documento que tenía delante. Necesitaba estar solo y Natasha lo dejaría tranquilo. Y el lunes por la mañana, Tony regresó en su jet privado a Malibu, donde Pepper trabajaba en Stark Industries. Ella no sabía que él iba a venir. Sin embargo, necesitaba verla. Aún recordaba su rostro mientras moría. La máscara que llevaba puesta para que él no la viera afligida. Sabía que lo estaba, sabía que se derrumbaría en cuanto él se fuera. Pero él quería verla. Tenía que arreglar su relación antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento estaban dándose un tiempo. Recordó lo que había motivado a Pepper a regresar con él anteriormente. Fue el incidente en Siberia. Friday alertó a Pepper en cuanto su traje se desconectó. Ella organizó una operación de rescate. Al regresar a las instalaciones, Pepper lo esperaba con ganas de hablar. Lograron aclarar las cosas y volvieron a vivir juntos. Ahora las cosas eran diferentes. Siberia no debería existir. Llegó a Industrias Stark, cruzó el vestíbulo y se dirigió al despacho de Pepper. Era casi el final de la jornada laboral. Llamó cortésmente a la puerta de su despacho. Está abierto. Tony abrió la puerta y entró. Los ojos de Pepper se abrieron de par en par al verlo. Tony, pensé, ¿por qué? Tony se detuvo frente a su escritorio. Vengo a invitarte a cenar. Tony, no somos. Tony se sentó, preparándose para lo que venía. Te amo. Siempre te amaré. Nunca te lo digo lo suficiente. Pero quiero decírtelo más a menudo. Ella lo observaba atentamente desde detrás de su escritorio. Tony, ¿por qué estás aquí realmente? Pepper siempre lo conocía bien. Lo conocía a la perfección. No había mucho que pudiera ocultarle. Peppy suspiró. No puedo hacer esto sin ti.
Me das estabilidad, me mantienes concentrado. Sé que he cometido errores, sé que me he equivocado al anteponer los intereses personales a los tuyos. Hay cosas que debo hacer, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo. Se enderezó. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Se dio cuenta del contexto de sus palabras. ¿Qué? No. Entonces no me estás pidiendo matrimonio. Ah, maldita sea, estar cerca de ti puede ser tan frustrante a veces. Una leve sonrisa asomó en su bello rostro. Llevaba el cabello recogido en una coleta. Ahora sabes cómo me he sentido todos los años que trabajé para ti. Las cosas no estaban saliendo como él esperaba. ¿Cómo iba a contarle a Pepper su situación particular si no podían solucionar esto? Siberia había sido la razón por la que habían vuelto a estar juntos. Se frotó los ojos con la palma de las manos. Dios mío, Pepper, quiero hacerte justicia. No puedo renunciar a los trajes, todavía no cuando el mundo aún me necesita, pero no puedo perderte. Tú me mantienes cuerdo. Tú me hiciste quien soy hoy. Sin ti, y inclinó la cabeza. Sin ti no soy nada. Reflexiones de los creadores. Yggdrasil Loki. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 16. C. 16. Dios mío, Pepper, quiero hacerte justicia. No puedo renunciar a los trajes, todavía no cuando el mundo aún me necesita, pero no puedo perderte. Tú me mantienes cuerdo. Tú me hiciste quien soy hoy. Sin ti, y inclinó la cabeza. Sin ti no soy nada. Se levantó de su silla, rodeó su escritorio hasta arrodillarse frente a él. Tony Stark, no eres un don nadie. Eres un héroe. Y yo también te quiero, pero no puedo hacer esto. Me preocupa que mueras cuando te vayas de misión. El problema era que sus miedos eran reales. Tony había muerto. No había regresado a casa. La había dejado sola con su hija para que la criara. Todo lo que Pepper temía se había hecho realidad. Y aún así fuiste tan fuerte y, susurró él en voz baja. Tony. La voz de Pepper era baja, con expresión preocupada. ¿Qué quieres decir? Se mordió el labio inferior. Ella no debería haber oído eso. Levantó la cabeza y le tomó las manos que descansaban sobre sus rodillas. Pep, necesito hablar contigo. Solo, buscó las palabras adecuadas. ¿Cuándo tienes tiempo para venir al complejo? Tony y su voz sonaba cautelosa. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué estás aquí realmente? Tony suspiró. Pep, hay cosas que necesito contarte, quizás incluso mostrarte. No es el momento adecuado, pero sé que no hemos estado, realmente, comunicándonos desde que decidimos tomarnos un descanso, vine porque quería verte. Y todavía quiero invitarte a cenar. Si había algo que deseaba hacer, era eso. Sin compromisos. Solo amigos, cenando juntos. Inclinó la cabeza hacia un lado. Tony le tomó las manos. Lo estoy intentando, Pep, de verdad que lo estoy intentando, ser la persona que te mereces. Tony lo abrazó, rodeándole el torso con los brazos. Vamos a estar bien, Tony. Un destello del rostro de Pepper apareció en su mente mientras agonizaba y aquellas palabras desencadenaron los últimos instantes antes de morir y ser revivido. Aquellas palabras y ella se las había dicho entonces. Ahora las oía de nuevo, pero en un contexto diferente. Apoyando la cabeza en su hombro, susurró. Lo sé. Lo sé, Pep. Se abrazaron durante un rato antes de que Pepper finalmente se separara. Algo te preocupa, se dio cuenta. Tony no podía negarlo. Era así de obvio. Estoy libre el fin de semana. Volaré el viernes por la noche. Podemos hablar de lo que te pase entonces, dijo. Sonriéndole, la abrazó de nuevo, aunque brevemente esta vez. ¿Puedo invitarte a cenar esta noche? Solo si usted paga, señor Stark, respondió ella con un toque de descaro en la voz. Tony le devolvió la sonrisa. Por supuesto, señorita Potts. Y, cuando Tony regresó al complejo un día después, Natasha lo estaba esperando. Se la veía preocupada mientras él descendía del avión. Estuviste ausente más tiempo del que esperaba. Tony se encogió de hombros. Pepper y yo fuimos a cenar. Luego dormí en el sofá. Y después desayuné con ella antes de irme. Viene de visita el viernes para pasar el fin de semana. Bajó la voz para que los trabajadores del hangar del complejo no lo oyeran. Tenemos que pensar en la mejor manera de contarle lo nuestro. Las voces y... Sé que quieren que se lo digamos, que confíe en Pepper y Nat parecía dudar. ¿No sería mejor que no supiera que moriste y que te enviaron de vuelta? Insistió.
No pienso decirle que morí, solo que nos enviaron de vuelta para evitar que ocurriera algo peor. Observó su reacción, encogiendo un poco los hombros. Supongo que no vienes aquí para que te dé noticias de Pepper. No, no lo soy, respondió ella. Levantó una tableta. Friday me envió esto hace 25 minutos. En la pantalla aparecía el rostro del hombre que había incriminado a James Barnes por los atentados de Viena. Ahora tenían la oportunidad de evitar que la bomba estallara. La suerte está de nuestro lado, tenemos una ubicación en Cemo. Y, martes 10 de mayo de 2016. La suerte está de nuestro lado, tenemos una ubicación en Cemo. El rostro de Tony se iluminó con una amplia sonrisa. ¿Dónde está? Cleveland. Tony se quedó boquiabierto. ¿Cleveland? ¿Qué hace allí? Natasha frunció el ceño. No lo sé. Friday informa que parece que está intentando localizar a alguien, pero no logra identificar a quién. Está merodeando por zonas más oscuras, como si estuviera buscando a alguien. Tony se llevó una mano a la barbilla. ¿Están las cosas sucediendo más rápido de lo que deberían? El atentado no debería ocurrir hasta el 22 de junio. Todavía estamos en mayo. No sabemos cuánto tiempo llevaba Cemo planeando su ataque, razonó Natasha. Sin duda tenía algo con lo que controlar a Bucky, y cuando se hacía pasar por el funcionario del gobierno para evaluar a Bucky, se fue la luz y lo perdimos todo. Sonido, vídeo y lo siguiente que supimos fue que Bucky ya no era Bucky, era el soldado de invierno y el libro rojo, y murmuró Tony. Cuando interrogaron a Cemo tras su captura, habló del libro que desencadenó la transformación del soldado de invierno. No lo tiene ahora, pero pronto lo tendrá. Eso es lo que busca. Lo que pasa, Tony, es que Cemo técnicamente aún no ha hecho nada malo. No podemos arrestarlo solo porque sepamos lo que hace. Nuestro conocimiento proviene únicamente de nuestras circunstancias particulares. No será válido ante un tribunal. Tenemos que presentar pruebas. Tony tragó saliva. Le quitó la tableta a Natasha. Tiene que haber un agente de Hydra en Cleveland. Solo antiguos miembros de Hydra tendrían acceso al libro rojo. Entonces, ¿crees que Cemo y este agente de Hydra estaban trabajando juntos? Negando con la cabeza, Tony pasó la página del datapad para examinar más detalles sobre los movimientos de su objetivo en Cleveland. Sin duda, está vigilando de cerca varios barrios. Miró a Natasha. No creo que estuvieran trabajando juntos. Cemo actuó solo. Debe encontrar pronto a quien busca y asesinarlo para conseguir ese libro.